Hola a todos. Agradezco mucho la invitación para poder estar aquí con ustedes y sobre todo, bueno, el esfuerzo incansable del doctor Andrés Preciado Anaya para poder ver cómo está funcionando este congreso. Lo que les platicaré en los siguientes minutos será sobre tips and tricks en CT cardíaco. En primer lugar, quiero decirles que no tengo conflicto de interés y me voy a permitir, pues, platicarles lo que necesitamos para poder hacer una tomografía de corazón. Desde luego un tomógrafo, ¿no? Que al menos tenga una velocidad de rotación de 380 milisegundos. Necesitamos personal capacitado, personal técnico de enfermería, personal médico, para poder hacer el estudio y desde luego capacitar al paciente y explicarle sobre lo que se le va a hacer y cómo debe de mantener las apneas durante la realización del estudio. También necesitamos realizar el control adecuado de la frecuencia cardíaca, ya sea además con beta bloqueadores, con calcio antagonistas, con inhibidores de los canales IKF como la ivabradina. Y además debemos de mantener los principios de administrar tan baja radiación como sea posible y pues debemos saber manejar los efectos adversos, ya sea del uso del contraste, del uso de vasodilatadores o del uso de estos medicamentos para disminuir la frecuencia cardíaca. Quiero mencionarles también que, bueno, pues actualmente tenemos tomógrafos más robustos, es decir, que son más rápidos, que tienen un mayor número de detectores. En este caso, pues un tomógrafo de 256 detectores, el que les muestro aquí, con doble fuente, que desde luego la resolución temporal se incrementa, es decir, con este equipo alcanzamos una resolución temporal de 73 milisegundos. Eso nos permite adquirir estudios aún en pacientes con frecuencias cardíacas relativamente rápidas. Por otro lado, aquí les muestro otro equipo también grande, robusto, es un equipo de 512 detectores, que tiene un muy buen tubo de rayos X, un buen generador, que es un equipo rápido, tiene detectores bastante sensibles que permiten obtener una muy buena calidad de imagen y permite, por lo tanto, realizar una exploración más rápida y con menor radiación. Lo que ocurre regularmente hasta ahora con equipos convencionales de 64 detectores es que con cada latido se adquiere una rebanada del corazón y al realizar estas adquisiciones secuenciales, pues obtenemos la imagen de los estudios que habitualmente conocemos. Sin embargo, con los estudios o con los equipos que permiten hacer adquisición volumétrica, con un solo giro es posible adquirir la totalidad del corazón y en un solo latido. La ventaja de esto es que desde luego la dosis de radiación es muy bajita, la calidad de la imagen es muy buena e incluso podemos disminuir hasta cierto punto la cantidad de contraste que le inyectamos a los pacientes. En resumen, me atrevo a decirles que al incrementar el número de detectores de un tomógrafo, la radiación se torna cada vez menor. Por otro lado, también el tiempo de adquisición también disminuye de manera importante, por lo tanto, juntando estas dos características, puedo decir que la dosis de radiación se torna cada vez menor. Y también me atrevo a decir que al incrementar el número de detectores, el tamaño o el volumen de cobertura se torna mayor. Y una vez dicho esto, pues todos nos preguntaríamos, entonces, ¿qué puede salir mal si tenemos estos equipos disponibles? Bueno, eso es lo que voy a señalar en las siguientes diapositivas. Cuando tenemos frecuencias cardíacas rápidas, como el nuestro aquí, este es un paciente que adquirimos alrededor de los 90 latidos por minuto. Vemos el segmento proximal de la DEA, muestra lo que pareciera ser una lesión significativa en el segmento proximal de la DEA. Está señalado por esta flecha y vemos que es una reconstrucción 75%. Sin embargo, nos dimos cuenta durante la evaluación de este paciente que tenía un artefacto ahí por frecuencia cardíaca. Lo que hicimos fue hacer reconstrucciones sistólicas en milisegundos y lo que vimos fue que en realidad la paciente anterior no tenía lesiones significativas, era un paciente que no tenía lesiones significativas. Sin embargo, la calidad de la imagen fue afectada de manera muy importante de una frecuencia cardíaca rápida. Entonces, el primer tip and trick que les puedo decir es cuando un paciente tiene frecuencias cardíacas relativamente rápidas, que no se pudo controlar la frecuencia cardíaca de manera adecuada, lo ideal pues es analizar las secuencias o las adquisiciones diastólicas, pero también las reconstrucciones
sistólicas, ¿no? Que puede ser la fase 40% o en este caso entre 200 y 400 milisegundos. También mi segunda recomendación o mi segundo tip es siempre que puedas darle vasodilatadores a un paciente, dáselos, ¿no? Recordemos que existe una contraindicación para poder administrar estos vasodilatadores sublinguales o nitratos en pacientes con estenosis aórtica grave o que han tomado recientemente inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Siempre hay que individualizar cada caso, ¿no? Pacientes con hipotensión, pues a lo mejor tampoco podemos administrárselo, sin embargo, creo que siempre que podamos administrar isosorbide para la evaluación coronaria o nitratos, recomiendo hacerlo. También, bueno, en el caso de las arritmias, el tercer tip and trick se refiere a la edición del electrocardiograma. En la imagen de su lado izquierdo muestro el trayecto de la coronaria derecha con un artefacto importante debido a una extrasístole ventricular. Y vean ustedes, aquí fue la manera en la que adquirió el equipo los latidos de este paciente. Sin embargo, la manera en la que nosotros pudimos corregirlo fue editando el electrocardiograma. El latido que se encontraba justo después de la extrasístole lo movimos un poco después y pudimos realizar la adecuada interpretación de la coronaria derecha. Digamos que pudimos quitar ese artefacto que se observaba ahí en el segmento medio de la coronaria derecha. Este tip and trick se refiere a cuando es posible hacer la edición del electro, sobre todo en estudios retrospectivos, desde luego, o en aquellos estudios donde hemos adquirido la totalidad del ciclo cardíaco, recomiendo que editemos el trazo electrocardiográfico frente a las arritmias, ¿no? Particularmente como en este caso en extrasístoles ventriculares. El siguiente caso también se refiere a arritmias, y en este caso me refiero a fibrilación auricular. Les muestro el trazo de la fibrilación auricular, como ustedes pueden ver abajo, y la adquisición mostrada por las líneas amarillas. Aquí se muestra una reconstrucción sistólica y la calidad es bastante mala de la para poder evaluar la coronaria derecha, y ni siquiera quiero mencionar las reconstrucciones diastólicas porque son terribles, fueron un desastre, no fueron diagnósticas. Sin embargo, en pacientes con fibrilación auricular, lo ideal será hacer reconstrucciones sistólicas cercanas al pico de la onda T, como ustedes pueden ver ahí. Y alrededor de los 250 a los 300 milisegundos podemos tornar un estudio no diagnóstico como el que les mostré en la diapositiva previa, ahora en un estudio completamente diagnóstico. Entonces, este tip and trick se refiere a, en arritmias, como en el caso de la fibrilación auricular, las reconstrucciones que debemos evaluar son reconstrucciones sistólicas e idealmente hacer las reconstrucciones entre los 200 y 400 milisegundos después de la onda R. También, bueno, en aquellos pacientes en los que hemos aplicado una dosis baja de radiación, como les muestro en la reconstrucción axial que ustedes están viendo del lado izquierdo, la verdad es que la dosis fue baja, fue menos de 1 milisievert, sin embargo, pues la imagen se ve sumamente granulosa. Entonces, el tip aquí sería usar filtros suaves, ¿no? Y al utilizar filtros suaves podemos mejorar la calidad de la imagen y tornar un estudio no diagnóstico o difícil diagnóstico en un estudio completamente diagnóstico, como ustedes pueden ver aquí en la imagen del lado derecho. Nuevamente, hablando de baja dosis de radiación, este fue un estudio también que hicimos con menos de 1 milisievert de radiación. La calidad es bastante malita, como ustedes pueden ver ahí. Nosotros contamos con una reconstrucción que se llama modelado avanzado de la imagen, que tiene que ver con la reconstrucción iterativa. Aquí la intensidad de esta reconstrucción fue de 2, pero tenemos la opción de llevarlo hasta 5. Y en la imagen del lado derecho lo que les muestro es cómo mejora la calidad de la imagen al incrementar esta intensidad de la reconstrucción iterativa, que lo llevamos hasta el número 4. Y mi recomendación aquí es que cuando tenemos disponibles reconstrucciones iterativas y la calidad de la imagen fue mala porque la cantidad de radiación que dimos fue bajita, de particular importancia en niños o en pacientes jóvenes, la recomendación es incrementar la intensidad de la reconstrucción iterativa. Otro tip and trick es en aquellos pacientes que es muy importante borrar la función ventricular, ¿no? Es importante hacer reconstrucciones cada 5% del ciclo cardíaco, es decir, obtener 20 reconstrucciones de un estudio de tomografía, es decir, la fase 0, la fase 5, la fase 10, la fase 15, y así sucesivamente hasta el 95%, de tal manera que
la cuantificación de los volúmenes ventriculares y por lo tanto la fracción de expulsión se torna más certera cuando se compara con el ecocardiograma. Entonces, este tip and trick se refiere a cuando es muy importante evaluar la función ventricular en un paciente a quien se le realiza una tomografía de corazón. La recomendación es realiza reconstrucciones cada 5% del ciclo cardíaco. Y bueno, en este caso solamente quiero mostrar, este fue un paciente que nos enviaron para evaluar si es que existía una perforación por electrodo de marcapaso. Como ustedes pueden ver ahí, es una tomografía sin contraste en el que incrementamos 2 miliamperes. Hicimos un protocolo retrospectivo y lo que vimos fue que efectivamente este marcapaso había atravesado la pared libre del ventrículo derecho y se alojaba en la grasa epicárdica. Para terminar, les quiero decir que la tomografía cardíaca es ahora un método muy utilizado en el estudio de pacientes con sospecha o con diagnóstico de cardiopatías. Quiero decirles también que los tomógrafos son cada vez más eficientes, como les mostré en las primeras diapositivas. Y algo muy importante es que la buena adquisición e interpretación de la tomografía cardíaca permite un mayor rendimiento diagnóstico, desde luego con beneficio directo para nuestros pacientes. Les agradezco mucho su atención.